Amigos, muchas gracias por estar por acá. Estamos en este día festejando al maestro Saint Germain desde Ciudad de México, con un placer enorme. Acá, a nombre de todos los que no se ven, que es un equipo y amigos y estudiantes y todo, pues les mando un gran saludo donde quiera que se encuentren. Esperamos que puedan aprovechar todas estas charlas al máximo y que, bueno, sea de utilidad y que todo esto pues les haga vivir su día de Saint Germain de la mejor manera posible. Mi nombre es Román Calapis y bueno, vamos a tener una actividad dedicada al enigma de Saint Germain. Prácticamente esto lo hemos fusionado de diversas enseñanzas de el Sagrado Libro del Yo Soy del maestro Saint Germain de Rubén Cedeño, y un libro antiguo que se llama El enigmático Conde de Saint Germain. Vamos a tener oportunidad de ver todo este detalle y bueno, ahí está el festejado. El papaíto, como le dicen algunos, otros le dicen el papucho. En fin, el asunto es la conexión y la cercanía que se pueda tener con estos maestros y con el maestro Saint Germain. Prácticamente metafísica es la escuela de Saint Germain. Esto ustedes deben de saber que nosotros participamos, colaboramos, compartimos estos momentos, pero los dueños de todo esto están desde allá con sus planes maestros. Y en realidad esa es la razón por la cual no hay ningún interés dentro de nosotros más que compartir esta enseñanza y esta vivencia como compañeritos, en este caso de curso, de ir avanzando, de ir teniendo más luces acerca de todos estos asuntos. Entonces es muy interesante podernos meter en estas enseñanzas y ir indagando de qué se trata todo esto. Valga el anuncio y valga adelantarme un poquito, que el maestro Saint Germain es muy juguetón. Pero no le podía poner a esta charla a Saint Germain el juguetón. Entonces le tuvimos que poner el enigma de Saint Germain. Oh, ¿verdad? Pues sí, imagínense que van a pensar la gente, ¿verdad? Entonces, la realidad es que, bueno, si estamos listos, si está todo ok, si se escucha bien, si se ve bien, nada más esta señal, que está todo ready, muy bien. Entonces, bueno, el maestro Saint Germain es el experto más grande, si se puede decir de algún modo, en la espiritualidad en el ser humano. Ha estado más de 70,000 años buscando que el ser humano aprenda, entienda, comprenda, se desarrolle y sobre todo que se libere espiritualmente. Ese es en verdad el trabajo que él tiene. Ha hecho una labor enorme a lo largo de todo ese tiempo. Imagínate cuántas personas podrías conocer en 70,000 años. Entonces, todas esas conexiones que él generó a lo largo de los tiempos, su alma, su ser superior, fue conectando, en este caso eslabones, discípulos, estudiantes, enseñanzas, para poder labrar lo que ahora tenemos de una manera tan sencilla, tan simple y no sé si juguetona, pero yo creo que sí. La realidad es que todo estudiante del maestro Saint Germain se le nota, se le ve justamente esa felicidad, ese bienestar, esa tranquilidad. Ahí están repartidos por el mundo. Hay organizaciones que el maestro Saint Germain ha fundado con el paso de los años y son seres súper respetables, súper amorosos, son muy amables. En realidad ellos, como saben lo que saben, por eso son compasivos con los demás, porque se dan cuenta que los demás no saben. Entonces tratan siempre con mucho cariño y tratan a las personas, sobre todo a los que aman al maestro Saint Germain, ellos lo aman, ellos te aman. Si tú amas a Saint Germain, todo estudiante de Saint Germain te va a amar, porque eso es parte fundamental de todo ello. Además, pues de las técnicas que sabemos que se usan en metafísica, los decretos del yo soy, que prácticamente Jesús empezó a explicar, a hacer muy evidente, muy público ese conocimiento, pero ya con Saint Germain pues hay un volumen completo de más de 850 páginas
de más de 50 y tantos capítulos para solamente estudiar el Yo Soy, el sagrado libro del Yo Soy. O sea, esto se viene a exponenciar y sobre todo también la magia de la llama violeta. La llama violeta es pieza clave fundamental para transmutar y ser libre, dejar de pasarla mal, no tener que luchar con nada. Y todo esto, por supuesto, de la mano de Connie Méndez, de Emmett Fox, en toda esta conciencia metafísica y también toda esta línea de estudios que se ha ocupado de don Rubén Cedeño, pues obviamente se ha exponenciado. Y la esencia sigue siendo la misma, pero aquí viene la clave, la esencia hay que encontrarla cada uno de nosotros. Uno tiene que encontrar su vínculo con Saint Germain, uno tiene que encontrar su vínculo con Jesús, uno tiene que encontrar su vínculo con María, porque eso es en realidad lo que va a trascender dentro de nuestra existencia. Entonces, Saint Germain, obviamente el conde de Saint Germain, del séptimo rayo, del orden ceremonial, de la magia, la liberación y amor compasivo. El orden ceremonial, además del desarrollo de protocolo en actividades y cosas que tiene que ver con el proceso de vinculación mental que vamos teniendo. En esta actividad del día de hoy se hizo un programa de estudios para que pudiéramos tener una perspectiva amplia de todas estas enseñanzas, y el orden, el horario, la fórmula y todo eso es orden ceremonial en vínculo mental. Entonces aquí es como nosotros participamos de este modo a nivel mental. Por supuesto, los que están a distancia siguiendo todo esto también están siendo parte de ese orden particular, y por supuesto del amor compasivo. Entonces el enigma de Saint Germain es a propósito, ha sido desarrollado a propósito por él, justamente para que se puedan, digámoslo así, separar o saber muy bien quién es sincero y quién no es sincero. El vivir o tener una fórmula, digámoslo así, enigmática, pues le genera a mucha gente curiosidad. Pero ya ven, cuando llegan y ven que no es nada, ven que nada más es el yo soy, ven que nada más es la llama violeta, ven que nada más son los rayos, el ser interno, el cuerpo mental superior, dicen: nada más es eso. Yo pensé que me iba a encontrar con algo enigmático y trascendente para la vida. Y entonces eso ahuyenta a los curiosos también. Pero si en verdad un estudiante quiere participar de todo esto, los alquimistas sembraron la idea de que convertían el plomo en oro, para que no se metieran los jerarcas de las distintas religiones, iglesias y demás a mirar lo que estaban haciendo, diciendo: pues esos de que están locos, pero no nos quitan feligreses. Si ellos hubieran dicho que en verdad convertir el plomo en oro era sublimar el alma, vivir desde un ámbito de conciencia superior, desde el alma, desde el Cristo, vivir en la conciencia crística, los de la iglesia hubieran empezado por allí. Y sin embargo, con todo y eso, Saint Germain pues sí las pasó duras de cuando en cuando, a punto pues de poder un poquito labrar el camino para que nosotros pudiéramos tener hoy esta libertad espiritual de creencia, de reunión, de credo, de publicación, de empresa. Las libertades constitucionales que tenemos en los países americanos sobre todo, fueron forjados en la Constitución de Estados Unidos, que es como el machote de donde salen los demás, y ese fue prácticamente elaborado por un enigmático personaje que ya se pueden imaginar quién fue. Entonces todo eso se lo debemos a este maestro, conocido también como el inmortal. Me gusta esa palabra. ¿Les gustaría a ustedes ser inmortales? Sí. Está para pensarse, ¿verdad? A mi abuelito le dicen Highlander el inmortal.
porque un día se cayó de un árbol y y salió vivo. Perdón, del techo de la casa cayó en el árbol y quedó vivo, entonces dicen, desde ahí Highlander, ¿verdad? Pero no me refiero a ese tipo de inmortalidad, me refiero a la inmortalidad, por supuesto, de los seres que han vivido en todo ese ámbito. Y esto es muy interesante porque no hablamos de esto usualmente en las charlas de metafísica, o sea, sí, pero lo exponemos rayo azul, maestro El Moria, rayo violeta, maestro Saint Germain, pero no hablamos en verdad de dónde están ellos, de dónde se encuentran, de qué tan cerca están de nosotros, de cómo abren paso en muchas de las circunstancias que hemos vivido y que están allí presentes y constantes dentro de todo ello. Entonces, para ir ahondando dentro de todo esto, pues obviamente estamos de festejos. El 1 de mayo se celebra la ascensión, la coronación del rey de la Edad Dorada y del maestro Saint Germain, también conocido como el húngaro o el maestro R, atribuido justamente por Rákóczi. El 26 de mayo nace en esa encarnación en 1696, era ya su encarnación de maestro, después de haber vivido un proceso, por supuesto, de evolución de 70,000 años. Y cabe destacar que hace 70,000 años estaba listo para ascender, pero dijo, otra vez, a ver si junto más compadres, a ver si junto más comadritas, a ver si más gente se interesa en los que les voy a decir, a dar y demás. Y ya hubo un momento en que él rendía más allá que acá, pues toda la sabiduría, el entendimiento que podía tener, y por supuesto su padre, Ferenc Rákóczi. Todo eso, en el contexto en el que él lo trabaja, siempre ha sido en el de las fraternidades, el de las sociedades secretas, y en este caso es donde él empieza a hacer elaboración de cómo trabajaría antes con conocimiento que se asoció. En realidad, pues es allí donde se ver dentro de diversos grupos, las logias masónicas, la Sociedad Rosacruz, y prácticamente todo eso ha devenido en metafísica el día de hoy. Pero metafísica es todo menos sociedad secreta. Es comunidad expuesta, podríamos decirlo, todo lo contrario. Pero allí está el gran enigma de Saint Germain, y allí está cómo nosotros podemos ver que trabaja en realidad y cómo trabajan en realidad los grupos del maestro Saint Germain. Estamos en una era que va a ser conocida como la era de Saint Germain. Ya estamos en la era donde el ser humano justamente se vuelve lo más importante, su desarrollo, su espiritualidad universal. La fraternidad que Saint Germain generó hace mucho tiempo es la fraternidad de Christian Rosenkreuz o la fraternidad Rosacruz. Entonces, es allí donde él empieza a gestar todo ese trabajito, y es muy interesante ver cómo lo perciben dentro de la sociedad Rosacruz a los grupos, y en este caso a los grupos que trabajan con este mismo enfoque o en esta misma idea de conciencia de la fraternidad, y nos explican que es como un diamante, donde cada uno de nosotros es una careta del diamante, una de las caritas. Entonces el diamante se arma de todas las caritas. Es necesario que por todas las caritas entre la luz, y al mismo tiempo que todas las caritas reflejan la luz. Pero lo que cada carita aporta, pues es justamente la belleza del diamante. Entonces estamos en un momento donde mucha gente se acerca con nosotros y nos dice, Román, ¿va a volver Jesús? Pues no sé cuándo se fue, sería una de las respuestas. ¿Esperan que venga Jesús o qué dicen los metafísicos al respecto? Pues que nunca se fue tampoco, ¿verdad? Saint Germain está más vivo que nosotros, pues.
somos parte de ese trabajo o ese diamante que cada uno de algún otro modo pues se va acercando a todas estas enseñanzas. La gran lección y el objetivo de esta era es la fraternidad, que tiene como lema: lo que no beneficia a todos, no beneficia realmente a nadie. Entonces es un parteaguas prácticamente lo que estamos viviendo. Rubén Cedeño ya nos ha explicado que esta es la era antropocénica, donde el hombre debe cultivar primeramente su yo, su individualidad, su ser, su encuentro consigo mismo, antes de que pueda ser realmente desinteresado. Primero debes de ser interesado en ti para poder después desprenderte de eso y comprender el aspecto superior de la fraternidad universal, y es allí donde viene esta unidad de propósitos e intereses. En realidad eso es punto fundamental de todas las enseñanzas y todo el objetivo de metafísica. Aquí, como les he dicho, muchos de nosotros y los que participamos pues ya llegamos a metafísica y esto ya está armado. Mucho antes de que nosotros empezáramos a hacerlo prácticamente, porque esto ha sido un esquema para dar posibilidad a que el ser humano pueda entrar dentro de todo eso y la liberación. Dice Max Heindel en el concepto Rosacruz del cosmos: hay ya algunos que se van liberando del espíritu de la raza y pueden decir con Thomas Paine: el mundo es mi patria. Hay algunos que no pueden abandonar a su padre y a su madre y mirar a todos los hombres como hermanos. Siguen todavía en la tribu familiar, en la tribu sectaria, pues siguen cerrados. Se están liberando del espíritu de familia, de casta, que es diferente al espíritu de raza, que ese es el último espíritu que tendríamos que trabajar, ¿verdad? Dentro de todo esto, aquí está uno de los maestros o educadores del maestro Saint Germain, mientras él estaba, que es Gian Gastone di Medici, es quien recibe la tutoría de Saint Germain en esa última encarnación, y él nace justamente en Sharosh-Patak. ¿Cómo se llama? Allí está ese castillo, por supuesto hermoso, también muy misterioso, que cuando ustedes vayan no van a ver muchas cosas, sino lo que no ven es lo importante. Dice Rubén Cedeño, que le explicaba a Connie Méndez, que el maestro se aparece por allí, y de hecho todo ese pueblo es un pueblo pues pequeñito y demás, pero cualquier gente que te encuentres allí puede ser el maestro Saint Germain que te está dando la bienvenida. Puede ser el jardinero, puede ser la señora que da informes, puede ser el pizzero, puede ser el guardia de la estación de tren. Y eso, pues hasta que lleguen allí, pues van a poder más o menos ver qué rarito está. Su padre, pues es un héroe nacional establecido en Hungría, los billetes tienen allí su cara. Y bueno, para decir al respecto del patriotismo, que es muy importante en algún momento entenderlo, desarrollarlo, pero Saint Germain lo lleva a un punto máximo, donde nos dice que debemos de ver en nuestra nación como el fuego sagrado, donde pues esa cualidad específica que refleja la nación, pues tiene aspectos que desarrollar. El patriotismo, si bien es bueno en sí mismo, es una cadena del espíritu de raza. El ideal de fraternidad universal, que no se identifica con ningún país ni raza, es el único. Entonces, vamos de... Por supuesto, el autor de las obras de William Shakespeare. Shakespeare, ustedes lo pueden buscar, identificar, que es un hombre con matita, así con bigotito, hasta le ponen un aretito aquí en la nariz a algunos canijos. Son ficticias. Es un hombre creado a propósito por el maestro, ¿para qué? Yo no diría que para burlarse de la gente, pero recuerden que es juguetón o enigmático. Lo que hace también el maestro Saint Germain es crear escuelas ficticias, donde de pronto te dicen, no, pues sigue a tal maestro, sigue esto, sigue el otro, y para que las personas se vayan
con ese maestro o esa idea o esa ilusión. ¿Para qué? Para él quedarse también bien feliz con las personas que corresponden a su escuela o a su instrucción. Su padre, de Francis Bacon, el padre adoptado, porque el padre real, pues era el prácticamente escondido, porque él era hijo de la reina Isabel I de Inglaterra. Entonces él crea y se desarrolla en muchos ámbitos. Esta es de las encarnaciones que más me gusta de él, porque Shakespeare quiere decir shake, agitar, spear, lanza o espada. Entonces Shakespeare quiere decir el que se clava la lanza, ¿verdad? El que agita la espada. Y ustedes para estas alturas ya saben mucho de las espadas. Las espadas se agitan justamente para cortar, para liberar la psique, la mente, los sentimientos. Y para acabarla de tremendo, de nombre William. Will I am. Will quiere decir el futuro, ¿verdad? Del ser. I am. Entonces William Shakespeare quiere decir yo soy el que agita la espada. O sea que la presencia yo soy es la agitadora de espadas, es la que mueve las espadas, las voluntades, podríamos decir. Entonces allí no tendríamos que entrar en otro estudio, pero él es el primer espía británico, o es uno de los primeros espías británicos del gobierno británico, que mandan a distintos países a hacer diplomacia, y empezó a firmar como el 007. No sé si le suene esa combinación de números. Cristóbal Colón, por supuesto, el Nuevo Mundo. Más allá de todo es la idea de un nuevo lugar, un nuevo mundo, una nueva era, un nuevo lugar donde haya pensamientos superiores al respecto de todo esto. No cabe duda que su ruta lo remonta nuevamente a Cuba, a las regiones donde estuvo la Atlántida previamente. Otra encarnación previa es la de Hunyadi Llanos, justamente un libertador que pues allí empieza a ejercer ese propósito tan interesante dentro de esta obra. Y una aportación como Christian Rosenkrantz. En realidad, pues esa vida, como muchas de las que ustedes están viendo, como William Shakespeare y demás, eran sobrenombres o seudónimos que él usaba. Él era muy joven, por ejemplo, en la encarnación de Francis Bacon, y a los 15 años más o menos también se volvió maestro de la orden, más bien como a los 25 se volvió maestro de la orden. Ya cuando regresó como conde de Saint-Germain, ya fue maestro de las logias a los 15 años. Pero imagínense ustedes que él dejaba el tratado, y entonces de pronto aparecía el tratado ahí en una mesa y decían y él se sentaba como un estudiante, como todos los que estamos acá, y entonces decía, vamos a leer lo que dejó el maestro. Y entonces él era un estudiante más y leían lo que había dejado el maestre, lo que había dejado firmado. La Fraternidad Rosacruz, por supuesto, todavía existe. Ellos trabajan en grupos de 13. El centro y los 12 apóstoles, el centro y los 12 planetas, el centro y el cosmos, donde hay 7, digámoslo así, discípulos de esta fraternidad activos, visibles, tangibles, y hay 5 invisibles. 7 más 5, 12, ¿verdad? Y el 13º, el maestro, ¿verdad? Entonces ellos están allí. Esta encarnación como St. Albans es muy interesante. En Inglaterra empieza a liderar los movimientos místicos del cristianismo, y por supuesto el mago Merlín, prácticamente el que ayudaba al rey Arturo en todo su desarrollo, pues tiene allí un componente mágico increíble. Y con esta encarnación pasamos a una de las más enigmáticas de todo. De San José, nada más se sabe poquito, ¿verdad? Y hasta cierto tiempo y hasta cierto momento, pero eso pues tiene también su enigma de por medio.
Es también allí donde empieza a trabajar, se adelanta. Recuerden que San José recibía inspiración por medio de los sueños. En los sueños se les aparecía el ángel y decía, tienen que huir a Egipto. Él era sensible y aprendía por medio de los sueños, entonces es mi santo favorito, ¿verdad? El San José soñador, perdón, lo van a encontrar así durmiendo con una bolsa bien, bien riquísimo. Si les hace falta tomar siestas y pierden el sueño fácil, cómprense ese santo. Y él se encarga justamente de, mediante los sueños, inspirar a los estudiantes también mediante el trabajo de todo ello, pero el centro de todo esto es la crianza de un bebé, del niño de las maravillas, de acuerdo con la profecía de Isaías. Y eso es justamente lo que él tuvo como tarea junto con la Madre María. Por supuesto, en estos momentos, celebrando el Día del Niño, en realidad sucede que Saint Germain pues también tiene niños. Los niños de Saint Germain, como los niños de José, como los niños de Jesús, como los niños de María. Ustedes recordarán que la Madre María tiene diversas manifestaciones en el mundo. Una de ellas, Fátima, la de los niños videntes de Fátima. Jesús justamente hablaba acerca de los niños y la facilidad que ellos tenían y que dejaran acercarse, que ellos tenían y les pertenecía el reino de los cielos. Los videntes de Fátima tienen relación con la Madre María debido a que eran pastorcitos que la Madre María se encontró en su camino para dejar el Grial a Glastonbury, Inglaterra. Y entonces en otra vida vienen ellos y tienen la facilidad de conectarse con ella y con verla. Pregunta del millón. De acuerdo con esto, ya vimos caso de María, ya vimos caso de Jesús con respecto a los niños. ¿Quiénes serán los niños de Saint Germain? O podríamos decir, ¿verdad? ¿Quiénes serán los niños videntes de Saint Germain? ¿Y cómo se ve a Saint Germain? ¿Cómo se sabe todo eso? Es muy interesante. Los niños los niños videntes eran los únicos que veían a la Virgen en ese momento. Había un tumulto de 70,000 personas esperando la aparición y solamente le veían los niños. Los niños videntes de Saint Germain son aquellos que pueden verlo, obviamente en este tiempo donde algunas personas todavía no le ven. Y esto es justamente a través de las enseñanzas. O sea que si ustedes están aquí, coinciden con las enseñanzas de Saint Germain, es que ustedes son videntes de Saint Germain. Lo ven, o por lo menos lo sienten, lo palpan a través de estas enseñanzas. Y bueno, parte del enigma de Saint Germain, allí está Saint Germain en una encarnación en Mitla, también estuvo en Lemuria, fuera de los grandes sacerdotes de Zadkiel en esos tiempos, y por supuesto que ese es muy interesante dentro de todo este desarrollo del maestro. ¿Dudas si las hay? ¿Todo claro? Pues bien, un año más del maestro Saint Germain acá, esto apenas comienza. La realidad es que no hemos visto nada de lo que en verdad es para lo que está hecho esta era, este tiempo. Nosotros mismos no hemos visto nada acerca de nosotros. Apenas justo estamos en esta etapa de nacimiento, de ver, y por supuesto que hay un gran, no solamente servicio, no solamente actividad, sino que hay un gran gozo, hay un gran trabajo por hacer, pero como los niños no conocen el trabajo, los niños jugamos. Y los niños estudiamos, jugamos, tocamos y aprendemos, como le gusta a Lalo. Hay niños que se tocan más ciertas partes, pero es parte de todo este propósito, ¿verdad? Muchas gracias y seguimos con todas estas actividades. Que la pasen bonito.